Queridos hermanos, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, hermano pastor. Pero ve que para mí es un privilegio regresar a la iglesia y ser bendecido de muchas maneras por el ministerio de ustedes. Como ve que mencionó, hace 30 años salimos de Guatemala para ser misioneros y el Señor ha bendecido el ministerio. Hemos estado en varios países, varias ciudades, y el Señor nos ha permitido trabajar en la fundación de iglesias y más recientemente en la enseñanza en una universidad cristiana 100% en español, 100% online, que es la única manera de proveer educación bíblica accesible a gente que tiene que trabajar, que tiene una familia, que no puede dedicar tiempo completo para estudiar. Así que en esos 30 años también yo he tenido tiempo de pensar, reflexionar en este tema de la misión de la iglesia estos domingos para fortalecer las misiones en la iglesia. Y lo que he aprendido es que hay varias maneras de predicar acerca de lo que es la misión de la iglesia. Por ejemplo, con énfasis en los grupos no alcanzados, esa gente que no tiene acceso a la Biblia, al conocimiento del Evangelio, a tener una participación en una iglesia local. Pero por otro lado también uno puede tratar el tema de la misión de la iglesia, hablando de la naturaleza de esa misión. ¿Qué es en última instancia? ¿Cuál es la naturaleza de lo que celebramos hoy? La misión de la iglesia hacia el mundo en el cual estamos. Y vamos a orar, pero quisiera que pasáramos unos 30 segundos ahorita mismo y piensen ustedes en familiares, amigos, compañeros de trabajo que no conocen al Señor Jesús. Piensen ahorita, sus padres, hermanos, esposo, esposa, que no conocen al Señor Jesús. ¿Y dónde están ellos en relación a esa misión de la iglesia? Mientras piensan, como tus hijos, para estudiar tu palabra, para recibir iluminación de parte tuya en relación a esa responsabilidad de la iglesia local por compartir el Evangelio al otro lado del mar, pero también aquí en Guatemala, San Cristóbal, en el propio país. Oramos que nos dé sabiduría del Espíritu Santo, que tú, Señor, elimines cualquier obstáculo que tengamos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al final de la visita al hospital en una ciudad de Minnesota, en Estados Unidos, el neurólogo principal y 6 otros médicos me dijeron: señor Fernández, muchas gracias por haber venido a vernos. Lo que usted tiene es una enfermedad genética, hereditaria, degenerativa, se va a poner mucho peor cada día y no tiene absolutamente ninguna cura por medios humanos. No cirugía, tratamiento, medicina, nada. Y por supuesto yo he visto esa degeneración y usted también posiblemente la habrán visto, que afecta el balance y afecta el habla. Nada más, no hay dolor, mente clara, órganos 100%. Pero esta condición se le llama ataxia y afecta a millones de personas
en el mundo y no hay ninguna cura. Y por supuesto yo he tenido que luchar con eso y el Señor ha sido muy bueno conmigo, cuidarme, ayudarme y darme oportunidades como esta de ahorita, de seguir compartiendo la palabra. Si hay algo que no entienden, aquí está mi esposa, pregúntele a ella qué estoy diciendo. Pero en ese transcurso de 5 años, ahora con ese problema, descubrí que hay una historia similar en la Biblia. La Biblia también describe una condición del hombre, que es hereditaria, degenerativa y que no tiene ninguna cura por medios humanos. A esta condición que afecta a toda la raza humana, a todos, en todos los tiempos, en todo lugar. La Biblia le llama la caída. Es hereditaria porque uno elige esta condición. Todos nacemos bajo la corrupción que la caída ha producido en este universo. Y esta caída significó la entrada del pecado en este mundo en el que vivimos. Y el pecado degenera la vida de una persona exponencialmente. Y el pecado no tiene ninguna cura absolutamente por medios humanos. Cuando hablamos de la misión de la Iglesia, tenemos que tener esta perspectiva en mente, porque antes de hablar de números, de país, de pueblo, tenemos que pensar en ese problema que afecta a toda la raza humana al otro lado del mar, en Oriente, en África, en India, en China, pero aquí y a la vuelta de la esquina, porque todos los seres humanos nacen con la corrupción del pecado producido por la caída. Este pecado que corrompe la vida de las personas. Anoche ve que yo estuve en una reunión con niñitos corriendo en el salón donde estábamos. Esos niños no son asesinos, no son homosexuales, no son ladrones. Y todos nacemos así. Cuando nacemos nadie, niño, peca como pecamos los adultos. Pero eventualmente alrededor del mundo millones de personas manifiestan esa degeneración del pecado. Y muchos luchan por resolverlo, pero a nivel humano no hay ninguna posibilidad. Si van conmigo al libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 31, vamos a ir rápido porque no hay mucho tiempo, pero quiero que compartamos juntos lo que Pablo afirma que él, esa condición que afecta al total de la raza humana y cómo esa condición afecta a todos en el mundo, en todo tiempo, en todo lugar. Cómo esa degeneración destruye la vida de las personas exponencialmente y cómo el hombre no puede hacer nada para resolverlo. Y Pablo empieza en el versículo 10 de Romanos 3 diciendo: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y Pablo lo van a ver en este pasaje. Pablo es muy radical, muy concreto lo que dice. Cuando él dice no hay ni un solo justo. Lamentablemente en español tenemos un solo término para hablar de la justicia. En el idioma de la Biblia hay dos términos que son diferentes. Cuando nosotros hablamos de justo, pensamos en alguien que da las cuentas cabales, que paga lo que cuesta un artículo y paga el precio correcto. En la Biblia tenemos dos términos, que solo uno en español, que es justicia.
Pero el término en la Biblia, hay un término para eso, de pagar precios correctos, un valor de peso correcto, etcétera. Pero también está el otro término para justicia, que se usa en la Biblia, que es para hablar de una vida que está de acuerdo al carácter de Dios, una actitud del corazón de una persona que cae bajo los estándares de la voluntad divina. Una persona justa en este segundo ejemplo en la Biblia es aquella persona que vive bajo los estándares de un Dios santo. Pero Pablo dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y es posible que muchas personas que digan, bueno, Pablo es un exagerado, esa no es la realidad. Y cuando uno dice, bueno, Pablo es exagerado, no es justo, porque él está diciendo que algo que está ampliando mucho. Y cuando pensamos en eso, pues decimos, no hombre, yo conozco gente que es muy ética, gente que es muy culta, gente que es muy cabal, gente que es muy buena gente, limpia, sin vicios ni nada. Pero Pablo dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Pero pensamos, bueno, mi mamá no conoce al Señor, pero es muy cariñosa. Me casé con un esposo que no era cristiano, pero me trata bien. Pablo dice, eso no hace una persona justa. Es más, él dice, no hay ni uno solo, ni siquiera uno justo. Y a veces nos asustamos con ese lenguaje, pero la Biblia dice que todos nacemos bajo pecado y que por esa razón no podemos satisfacer las demandas de un Dios santo. Y a este problema es algo que se le conoce como la depravación humana. Todos nacemos con el pecado. Pero Pablo, fíjense lo que Pablo sigue diciendo, nadie es realmente sabio. Nadie entiende, dicen otras versiones. Y eso lo que significa es que aún no importa qué tan éticos, qué tan justos, qué tan inteligentes somos. Dice, si nosotros no entendemos las profundidades de la existencia humana, de la relación que tenemos nosotros con quien creó el universo. Sí, Pablo dice, no hay quien entienda. Todos creen que están en lo correcto, todos creen que tienen la verdad, pero eso no es cierto. Pablo sigue diciendo, nadie busca a Dios. Por supuesto, muchas personas van a las iglesias, llenan los templos para Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, pero no andan buscando a Dios, andan buscando un concepto, andan buscando una relación, andan buscando una religión, andan buscando algo que les dé éxtasis en la vida, una emoción, pero no andan buscando al Dios de la Biblia. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos poner cámaras aquí, estamos aquí 24 horas, aquí todos, con cámaras por todos lados, que grabaran no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos. El video resultante sería muy interesante, porque mostraría lo que pensamos, lo que hacemos. Y si eso pues, en las calles, en el supermercado, en la U, eso mostraría que Dios tiene razón cuando Él dice, no hay ni siquiera uno que viva bajo los estándares de Dios. No hay ni uno que haga bueno, ni uno solo. Por supuesto, eso nos inquieta a todos,
porque conocemos gente buena. No queremos pensar que esto incluye a la madre, al padre, al esposo, a los hijos. No queremos pensar que este lenguaje de Pablo incluye a nuestros mejores amigos o compañeros de trabajo o líderes, supuestamente líderes cristianos. Pero el apóstol Pablo continúa describiendo la depravación de la raza humana en el versículo 13, donde le dice, no solo y como nadie satisface a Dios por su comportamiento, por su pensamiento, sino aún dice de lo que está dentro de su corazón, habla hacia afuera y manifiesta lo que es. Él dice, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Porque lo que el hombre tiene por dentro en el corazón, eso lo saca y lo manifiesta en sus relaciones, en su trabajo. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente gotea en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, a destruir. Ellos mismos, por lo dice, no saben dónde encontrar la paz. Creo que en estos días le hemos seguido la pista de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y todos se preguntan qué es lo que Rusia anda buscando. Enviando misiles, bombas, tanques y armas de destrucción masiva a Ucrania, un pueblo que estaba trabajando como todos trabajan. Un día se levantaron y tenían edificios botados en el piso. ¿Y cómo pueden hablar de paz mundial con esas condiciones? Y Pablo dice, eso es lo que hay en el corazón de la gente, no encuentra paz. Pues no importa dónde la busque. Y posiblemente la afirmación más importante de Pablo en el versículo 18 dice, no tienen temor de Dios. Y si ustedes se dan cuenta en la profundidad de lo que Pablo está diciendo, que dice, no tienen temor de Dios. Eso lo resume todo. Cuando Pablo dice no tienen temor de Dios, lo que él está diciendo es que el único punto de referencia que marca la actitud, el comportamiento, los pensamientos, la vida de una persona en Dios. Este es el único punto de referencia en el mundo. Temer a Dios. Cuando el hombre no teme a Dios, su vida está destruida. Todo lo que construye se destruye, no puede progresar de ninguna manera. Y al final le espera el juicio final. Y mi pregunta es, esta mañana, con lo que he dicho, ¿cómo podemos aplicar este pasaje de Pablo? Cuando hablamos de la misión de la iglesia, no estamos pensando primariamente en viajes misioneros a corto plazo. No estamos pensando en un cheque para sostener a un misionero. No estamos solo tratando de traer a la iglesia evangélica gente que no conoce a Jesús. Estamos pensando en que hay millones, toda la raza humana que ha sido declarada por Dios como no justa. Así que cuando hablamos de la misión de IBEC, hermanos, tenemos que pensar primero en que esa es la responsabilidad que estamos tomando por gente que nació con esa condición de la caída, que es una condición degenerativa porque el pecado destruye y mata. Cuando pensamos en los secuestros, sobornos, aborto, homosexualidad, prostitución,
política, todo. Es el resultado de esa condición del hombre que no conoce a Jesucristo. Y Pablo dice, no hay ni siquiera uno justo delante de Dios. ¿Qué es lo que debe motivarnos entonces para sostener la misión de la iglesia? ¿Qué es lo que debe fomentar interés por las misiones? ¿Cuál es el elemento que debe empujarnos a involucrarnos más en la misión de Dios? En que estos servicios nos mueven a involucrarnos más. Es el hecho de reconocer que en este mundo hay millones de gente que caen bajo esta definición de Pablo. No hay uno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, que busque la paz, que satisfaga las demandas justas de un Dios santo. No hay. Y perdónenme, como no conozco a muchos, es posible que la madre de alguien aquí no satisfaga las demandas de un Dios justo. Es posible que el esposo con quien usted ha vivido 20, 30 años no satisfaga las demandas justas de Dios. Es posible que uno de sus hijos Dios dice, no, no es justo. Es posible, sería muy triste que Dios le dijera a usted, pues en su familia no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Claro, el hombre de sí mismo, por sí mismo, ha querido satisfacer esas demandas justas de Dios con sus ritos, celebraciones, con su religiosidad popular, con sus ritos cada año, con ir a una iglesia, con tener una Biblia de adorno en la casa, con tener unos pósteres o unos calcomanías en el carro. Pero Dios dice que de parte del hombre, por sí mismo y de sí mismo, el hombre no puede hacer absolutamente nada para resolver el problema del pecado. Los judíos pensaron eso. Pensaron que si ellos cumplían con la ley, entonces satisfarían las demandas de un Dios justo. Pero Pablo en el versículo 19 y adelante dice, no es cierto. Dios le dio la ley a los judíos, no para que cumpliendo la ley pudieran ser justos, sino la ley se les entregó para demostrarles que eran pecadores. Un amigo mío hace unos años en Wisconsin tiene un taller de carpintería y me regaló una sierra que era una cosa así. Solo de verle fotos me da miedo. Bueno, él se cortó 3 dedos. Y alguien diría, bueno, ahora como ya está en la sierra, sos constructor. La sierra no me es constructor. La sierra solo demostró que yo no soy un constructor. Y ese fue el mismo problema. Dios le dio la ley a los judíos no para probar que cumpliendo la ley podían ser justos, sino para demostrarles los pecadores que eran. Así que la ley es buena, porque la ley me muestra que soy pecador, pero cumpliendo la ley yo no satisfago a Dios. Pero muchos millones ahora piensan que poniendo candelas, que celebrando algo en Semana Santa, algo en Navidad, algo en Año Nuevo ya, o que viniendo a una iglesia, algunos piensan que dando dinero pueden satisfacer a Dios, pero no se pueden. Y este mensaje es el mensaje que nos debería empujar a participar en la misión de Dios, porque hay millones en el mundo que no son salvos. Y no importa lo que hagan, no podrán resolver el problema de la caída del pecado. Así que cuando nosotros hablamos de misiones o de la misión de Dios, es porque reconocemos que el hombre no puede resolver eso por él mismo.
Versículo 19, vean, dice así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué enviamos misioneros? Porque aparte del actuar de Dios, nadie puede ser declarado justo. Ahora, la gran pregunta, para ir concretando algo, la gran pregunta ¿es entonces que Dios solo condena a la gente por sus pecados sin ofrecerles ninguna salida? Y la respuesta es no. Dios no condena simplemente. A Dios le preocupa dónde la gente está y cómo la gente puede ser liberada de esa ataxia, de ese pecado, de esa caída que vino. En su gracia y amor por su creación, Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo como sacrificio sustitutivo para que el hombre llegue a ser justo delante de él. Ven lo que dice Pablo en el versículo 21. Pero ahora, siempre que uno encuentra un pero en la Biblia es un contraste. Pablo dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Esto es fabuloso. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos mostró cómo podemos llegar a ser justos delante de Él. Lo que Dios nos está ofreciendo es un regalo de justicia, su justicia perfecta, que no puede ser mejorada, pero por la fe en Jesucristo, Dios nos da un sentido de valor y aceptación, y no podía ser mejores noticias para toda la raza humana. Pablo dice que Dios nos hace justos sin cumplir con la ley, y que esas noticias, buenas noticias, ya se dieron tiempo atrás por los profetas y los apóstoles. Ahora, un elemento que es muy importante tomar en cuenta aquí es que la justicia de Dios no tiene que ver con el comportamiento, con lo que hacemos, sino con lo que Dios nos ha mostrado, que cómo podemos ser justos. Así que Dios dice, según Pablo, dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. La justicia de Dios no tiene que ver primariamente con comportamiento o pensamiento, sino cómo Dios transforma toda nuestra vida y nos libera del pecado. Cómo Dios elimina ese problema creado por la caída. Yo he orado que el Señor quite la taxa de mi cuerpo. Él no lo ha hecho por alguna razón, pero sí me ha dado la fortaleza de superarlo. Pero a nivel espiritual, Dios ha proveído a su propio Hijo Jesucristo, porque Él nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y los próximos versículos de aquí adelante, es un pasaje muy largo, no lo vamos a ver, pero Pablo nos describe cómo
en la gracia de Dios, en enviar a su Hijo Jesucristo como el único sustituto, el único sacrificio, por medio del cual ustedes y yo, y nuestra madre, nuestro esposo o esposa, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pueden llegar a ser justos y tener la vida. Este es el mensaje de la misión de la iglesia. Este es el mensaje que los misioneros llevamos alrededor del mundo. Cuando ve que yo anunciamos que el Señor nos estaba llamando a ser misioneros, la gente dijo, bueno, ¿a dónde van? Y nosotros, como gatos encerrados ahí, no nos animamos a decir a dónde. Porque nuestro primer campo misionero fue la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Cuando decíamos, es que el Señor nos está mandando a Miami, la gente decía, bueno, ¿y por qué no pidieron Hawái? O Cancún, o Cozumel. Pero, y nosotros con Beque lloramos, eso fue muy duro aceptarlo, que la gente no creía que el Señor puede llamar a alguien a ser misionero en Miami. Pero cuando llegamos a Miami, yo confirmé este pasaje de Pablo, que había millones en Miami que no satisfacían las necesidades, las demandas de un Dios justo en Miami. Y yo les aseguro, hermanos, que en esta comunidad donde está la iglesia hay miles de gente que son parte de este, no hay uno, ni uno solo que sea justo. Así que la misión de la iglesia, hermanos, no es solo al otro lado del mar y desde en su casa. Yo dije, piensen quiénes de sus familiares no son cristianos todavía, no han conocido al Señor como su Salvador. Ellos son parte de ese ni uno solo. Y el pecado está degenerándolos exponencialmente. Y aparte del Evangelio de Jesucristo, esa gente no podrá resolver el problema de la caída. Por supuesto, repite el pasaje del 22 al 31. No hay mucho tiempo ahora. Pero hermanos, a veces pensamos que las misiones tienen que tener un componente de distancia, de idioma, de hora y de dinero. No es cierto. Yo prefiero no hablar de las misiones, sino de la misión de Dios. Y la misión de Dios incluye su hogar, su centro de trabajo, sus amigos, la cama en la que duerme si el esposo o la esposa no es cristiano. La misión de la iglesia incluye esta comunidad donde vive que está. Por supuesto que la misión de Dios incluye el Oriente, el Pacífico Sur, África, China, India, donde hay grupos en millones de gente que no tiene acceso a una Biblia, al Evangelio, donde la palabra Cristo no es parte de su vocabulario, donde no hay acceso para llevarle a la gente el mensaje del Evangelio. Y tenemos misioneros yendo a esos campos, debemos ayudarlos. Déjenme que termine con algo muy práctico. ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos en la misión de Dios? Yo diría que primariamente ore al Señor. Preguntándole si Él no lo está moviendo
entender estos problemas de la degeneración humana, de que hay millones que son parte de este, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y puede que el Señor lo motive a usted a ir al otro lado del mundo o alrededor aquí en Guatemala. Y esté dispuesto a que el Señor lo envíe a usted como misionero. Hace 31 años yo dejé la ingeniería, dejé el país, dejé mis amigos, dejé a mi madre con mi hermano para ser obediente al Señor. El segundo elemento es que creo que usted puede involucrarse en la misión del Señor apoyando al ministerio de los misioneros. En primer lugar, en términos financieros, porque lamentablemente siempre tenemos que hablar de dinero. Los misioneros somos sostenidos por ofrendas voluntarias. Ve que yo he empezado 31 años con misioneros y el Señor ha provisto. Porque iglesias, familias, amigos, voluntariamente nos han dado para pagar la gasolina, la comida, la ropa, los zapatos, el transporte, la renta de la casa. Y por ello es que hemos podido hacer lo que hemos hecho en 30 años. Pero también usted puede involucrarse con los misioneros espiritualmente. Por ejemplo, orando con información actualizada. Pregúnteles a los misioneros, usted, no el pastor, no Julio Martín, usted pide el nombre y el email de misioneros, escríbeles una nota, porque puedo orar. No oren nada más que Dios bendiga a Enrique Becky, saber qué será eso. Oren al Señor, mire, Becky dijo, pidió oración por esto y esto, bueno, oren por eso. Pero también estando presentes con los misioneros en tiempos de crisis. Ustedes no se imaginan, igual que todos los seres humanos, los misioneros entran en crisis. Con el choque cultural, cuando no aprenden el idioma, cuando hay diferencias con el equipo, cuando culturalmente chocan con la cultura en África, Asia y en otro lado. Los misioneros entran en conflicto muchas veces. Espiritualmente aconséjenlos, oren por ellos, llámenlos. Emocionalmente, yo creo que los misioneros necesitamos mucho apoyo. Emocionalmente, por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha pensado en ir a visitar a un misionero, no para hacer carga? Cuando veíamos con Becky en Miami, nos resultaron un montón de amigos a que no conocíamos. Es que queremos ir a verte para hablar contigo y de paso nos llevan a Disney. Muchas gracias. Pero manden una carta, una postal para Navidad, Año Nuevo, o para el aniversario, o para el cumpleaños. Por ejemplo, noticias nacionales. En Estados Unidos, todo es Estados Unidos. Pero cuéntenos cómo van las cosas en Guatemala. Queremos orar por usted y saber qué está pasando con la patria. Por ejemplo, emails para días especiales, para otros eventos especiales del país, que le cuenten a los misioneros cómo va todo, cómo van las elecciones. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos hay? Para que los misioneros se ríen un poco, ¿no? Por ejemplo, relacionalmente, por ejemplo, ustedes pueden promocionar el ministerio de los misioneros. ¿Cuánto saben ustedes de lo que sus misioneros hacen? Concretamente, tienen 7, no sé cuántos misioneros. ¿Ustedes saben qué es lo que ellos hacen realmente? Pregúntenles. Por ejemplo, ayudándole con sus reportes o cartas de oración,
reporta eso, ayudándoles con asuntos personales o en su familia local. Julio, aquí un testimonio, él me ha ayudado aquí para resolver problemas que yo, no problemas, pero cosas que tengo en Guatemala, pero yo vivo en otro país y él me ha ayudado a hacer cosas aquí que necesito hacer. Ustedes pueden ayudar a un misionero. Si rento en la catedral, dígale, yo la administro. Si quiere sacar una FEDA, vayan ustedes y mándenle la foto. Hay muchas cosas que los misioneros necesitamos que nos ayuden. Y también en proyectos especiales, por ejemplo, ve que mencionó que yo por cuestión de salud y otras cosas, creo que ya es tiempo de la jubilación, pero tengo que dejar un sustituto. En la gracia de Dios que yo como he sido misionero he tenido mi sustento de salario, de ministerio y todo, pero hay mucho gente que podría ser nuestro sustituto, pero tenemos que pagarle salario y beneficios. Y las escuelas teológicas no tienen dinero para sostenerlo. Pero ustedes pueden orar por eso. Preguntar si alguien puede ayudarnos a pagar el salario de él, que no es mucho. Si usted está interesado, hable conmigo pues. Pero en resumen, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia, de la misión de la iglesia? Compartir las buenas noticias de que aquellos que pertenecen al ni siquiera uno y que no pueden resolverlo por ellos mismos, y a Dios en Jesucristo, puede declararlo justo aquellos que creen en Él, en su muerte, en su resurrección. Que el Señor nos ayude a apoyar el ministerio de misiones de la iglesia y a adorar al Señor al sostener, animar, orar por sus misioneros. Bueno, oremos. Padre querido, te damos gracias porque es cierto que la caída afectó a toda la raza humana, que por medios humanos no podemos resolverlo, no importa cómo intentemos hacerlo. Pero damos gracias, Señor, que en tu misericordia, en tu gracia, tú, Señor Jesús, veniste a este mundo para ir a la cruz, y en la cruz tú tomaste nuestro pecado como nuestro sustituto perfecto, y por tu muerte en la cruz, ahora hemos sido declarados justos cuando creímos en ti, por la fe que el Espíritu Santo puso en nosotros. Y anhelamos, Señor, el día en que tú volverás y estaremos contigo por la eternidad. Te pido que bendigas a la iglesia, al comité de misiones, sus esfuerzos, pero que también, Señor, tú nos ayudes y nos recuerdes que la misión de la iglesia no está solo al otro lado del mar, sino aquí mismo, en nuestra comunidad. Y que, Señor, muchos puedan llegar a conocerte por el ministerio de la iglesia aquí y en lugares muy lejanos. En el nombre de Jesús. Amén.